Esto es lo que he aprendido sobre cómo tener una relación sana. Bueno, este vídeo lo voy a hacer desde una perspectiva introvertida, de cómo yo, siendo introvertida, he vivido dentro de una relación y qué cosas yo considero que deben ser importantes en una relación. Desde que empecé el canal, muchas veces me han preguntado que si podía hacer un vídeo sobre cómo tener una relación con una persona introvertida o cómo siendo introvertido se podía tener una relación con una persona extrovertida o introvertida. Así que pues ha llegado el momento de hacer el vídeo. Y quiero remarcar primero que muchos de esos mensajes eran de cómo puedo enamorar a un introvertido y quiero decir que eso es como decir que cómo enamorar a una persona rubia o cómo enamorar a una persona con ojos azules es algo que cada persona es una en sí misma y no se puede enamorar a un introvertido. O sea, hay una persona a la que tú tienes que conocer y que si os gustáis, pues ya está. Pero no es como una especie de hechizo de voy a enamorar a un introvertido porque es una tontería. El concepto es una tontería. O sea, no tiene sentido en sí. Si quieres estar con una persona, tienes que conocer a esa persona, da igual que sea alta, baja, introvertida o extrovertida. Da igual, o sea, es una persona que tiene sus gustos, tiene sus hobbies, tiene sus pasiones y no es como, ¿cómo voy a enamorar? No. O sea, conoce a la persona y ya está, y da igual que sea tímida, que sea introvertida, extrovertida o que tenga ansiedad o cualquier cosa. Yo voy a partir de la base de que, bueno, llevo casi 6 años con mi pareja, de hecho nos hemos prometido, y él es bastante extrovertido. Yo soy bastante introvertida, él es bastante extrovertido y, bueno, es una persona que no le importa ir a fiestas, ir a reuniones, ir a eventos, estar con gente, tal, y nunca hemos tenido problemas en ese aspecto porque como que siempre ha habido mucho entendimiento de pues si a mí me abruma esta situación, pues yo me voy, me aparto o le digo tal, me voy a casa o algo así. Siempre ha habido mucha comunicación en ese aspecto. Quiero como decir un poco las bases que para mí son súper importantes en una relación y que si, por ejemplo, mi relación funciona es porque yo creo que esas bases las tenemos muy aprendidas. Nos ha costado mucho llegar a ellas, pero sí que me parece súper importante y como pilares básicos para tener una relación, da igual con una persona introvertida, extrovertida, ambivertida o lo que sea. Voy a dividir el vídeo como en los 6 pilares que para mí son los más importantes y que aunque algunos puedan resultar una tontería, cuando los dices son una tontería, pero luego realmente muchas veces no se hacen. La primera es el respeto mutuo. Parece una tontería y algo súper obvio, pero no se lleva a cabo tanto como pensamos o no se lleva de una manera sana, por así decirlo. Aparte de respetar las ideas y las creencias de la persona con la que estás y de no intentar cambiar esas ideas y esas creencias que tiene, creo que va mucho más allá. También va, por ejemplo, de respetar los sentimientos de esa persona, respetar las decisiones que toma la persona y respetar los espacios de cada uno. Por ejemplo, una persona introvertida va a necesitar muchas veces un espacio en el que poder estar solo, tener sus cosas, su burbuja, ¿no? Por así decirlo, y poder leer ahí, escuchar música o ver series o estar en silencio, meditar, hacer yoga, yo que sé, cualquier cosa, pero que sea un espacio de esa persona, al igual que una persona extrovertida puede necesitar también ese espacio. De hecho, un problema muy común en terapia de familia, en terapia de pareja, es que cuando las parejas se van a vivir juntas, muchas veces dejan a un lado los hobbies que tienen porque al vivir en pareja no tienen un espacio donde hacerlo. Entonces muchas veces se deja de leer, se deja de pintar, de escribir, de jugar a videojuegos, porque al vivir con la pareja ya no tienes que adaptar tus hábitos y tus hobbies a la otra pareja. Y si no hay un espacio donde hacerlo, al final acabas no haciéndolo.
Entonces, para mí es muy importante pactar ese respeto al espacio personal de cada uno y, por ejemplo, si tú quieres jugar a videojuegos los fines de semana, establecer unos horarios en el que cada uno pueda hacer sus hobbies o hacer cualquier actividad que le guste y que de ese modo la otra persona también pueda buscar una actividad que hacer que le guste y seguir teniendo esos hobbies a pesar de estar con la pareja y tener ese espacio en el que tú te sientes bien y haces algo que te gusta. El segundo sería la confianza en la otra persona. Para mí esto es algo fundamental. Yo vengo de relaciones en las que no había confianza, no hables, no mires, no tal, y yo decidí que se acabó, que eso ya no es lo que yo quería y que si tú no confías en mí, yo no quiero estar contigo. Entonces, por suerte, yo tengo una pareja con la que eso no ocurre para nada, confiamos plenamente el uno en el otro y de hecho, si yo no confiara en él, no estaría con él, porque yo paso de volver a vivir una relación en la que hubiera salido, con quién estará, con quién hablará, con quién no sé qué, y como no me apetece, pues yo creo que lo más sano es estar con alguien en el que confíes y que confía en ti. Muchas veces esa desconfianza que tenemos hacia la otra persona suele ser inseguridad nuestra, porque si se va con otra persona será más guapa que yo, más lista que yo, más tal que yo. Entonces, normalmente suele ser una inseguridad tanto de eso como de quedarnos solos. Pero yo creo que eso es un trabajo interno. Los celos no son per se malos, pero llega un momento en el que si no los sabemos gestionar, al igual que la tristeza o la ira, si no los sabemos gestionar pueden ser muy malos para nosotros. Creo que es básico en una relación que se trabaje la confianza y se trabajen las inseguridades, tanto de nosotros hacia la persona, o sea, la confianza hacia la persona, como en nosotros mismos. Confiar en que esa persona va a estar conmigo porque yo le gusto, porque yo tengo estas cualidades, estas virtudes y no me va a dejar por cualquier persona porque yo también soy buena para él. He de decir que a mí me costó bastante esto, porque yo la relación que tenía antes era muy tóxica en ese aspecto y me costó un montón como trabajarme esas inseguridades y esos celos, aunque pues ahora, por ejemplo, yo tengo una relación abierta con mi pareja y confío en él más que en cualquier pareja que he tenido con una relación cerrada. Entonces, pues al final es trabajarlo y aprender a confiar tanto en ti como en esa persona y desde luego no permitir conductas tóxicas que pueden hacer que tú acabes como retrayéndote y como dejando de confiar en ti mismo o en la otra persona, que se supone que tú estás con una persona que quieres estar para toda la vida con esa persona, y estar con alguien en quien no confías o que no confía en ti, a mí me parece duro, porque los problemas que tienes ahora van a estar siempre si sigues con esa pareja. Entonces, no sé, yo creo que para mí es muy importante, muy importante la confianza. El tercero sería el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Yo, por ejemplo, en esto, a ver, todos los puntos que estoy diciendo los extrapolaría a cualquier relación que tengas, tanto de amorosa como amistad. El equilibrio entre lo que das y lo que recibes me parece sumamente importante, porque he tenido relaciones, ya no de románticas, sino con amigos y tal, en el que yo he sentido que he dado más de lo que yo recibía. Y ha llegado un momento en el que ya, pues como que no me sale dar. Siento que siempre tiene que haber una predisposición de dar y recibir, o sea, no puedo estar siempre dando o siempre recibiendo. Al final, una de las partes va a decir, oye, ¿esto qué es? Yo no quiero seguir en esta ruleta de yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy y nunca recibo de vuelta, ¿no? O sea, es como llega un momento en el que te cansas, en el que dices, es que yo no quiero seguir esta dinámica, yo quiero estar con una persona que también me presta atención y que también me da atención.
porque al final dar y recibir es una dinámica de atención, o sea, como tú me importas, te doy atención y entonces pues te hablo, te pregunto, te escucho lo que dices, me acuerdo de las cosas que me dices y lo mismo al revés. Pero si yo siempre te estoy diciendo cosas y tú siempre me estás preguntando sobre lo mismo porque no me escuchas o me escuchas y luego se te olvida y no hay una atención, entonces a mí no me interesa estar en una relación así, en la que estoy constantemente repitiendo lo mismo o preocupándome por ti cuando tú no das lo mismo por mí. Y que, por supuesto, a lo mejor tienes una época en la que tú no estás bien y tú simplemente recibes y la otra persona da. Pero primero esto hay que hablarlo en plan de, mira, yo no me siento como para darte una atención, no me siento como para tal. Y luego también que llega un momento en el que tú también tienes que ser recíproco y al final cuando pase esa temporada mala también vas a dar esa atención que a lo mejor no has estado dando, como por ejemplo si estás enfermo. Entonces yo a lo mejor esos días estoy en cama malísima y mi pareja pues cocina, limpia, tal, no sé qué, me prepara de comer, me prepara tal, pero luego después de eso yo voy a volver a la normalidad y vamos a seguir teniendo un equilibrio entre lo que él da y lo que yo doy. El número 4 sería compartir un estilo de vida o crear un estilo de vida neutro. ¿Con esto a qué me refiero? Yo, por ejemplo, al principio de la relación tuve muchos problemas con mi pareja porque él es súper aventurero, súper vamos a ir de excursión a no sé dónde y vamos a hacer esto y vamos a hacer tal. Y a mí yo soy muy casera, a mí me gusta mucho estar en casa, pues leer, estar ahí con mi té, mirando el paisaje y llegó un momento en el que éramos incompatibles, no había manera de seguir la relación porque él quería hacer cosas fuera de casa y yo quería hacer cosas dentro de casa, no hubo una comunicación entre nosotros y la relación pues se acabó. Y nos sentamos a hablar, cosa que podríamos haber hecho muchos meses atrás, pero bueno, nos sentamos a hablar y al final acabamos decidiendo que teníamos que hacer un balance entre lo que a él le gustaba y lo que a mí me gustaba, y entonces pues establecimos como unos horarios, por así decirlo, unas actividades que hacer en casa y que hacer fuera para que los dos estuviéramos contentos. Si los dos tenéis las mismas inquietudes y los mismos gustos y los mismos hobbies, súper guay porque pues ya tenéis una compatibilidad ahí. Si no, es momento de sentarse a hablar y a decir, mira, a mí esto no me gusta, la otra persona te dirá, a mí esto no me gusta, y entonces decir, vale, pues yo quiero hacer esto y tú quieres hacer esto, vamos a ver de qué manera podemos compatibilizar horarios y compatibilizar actividades para que cada uno tengamos lo que queremos sin molestar al otro. Esto para mí también es como una especie de ejercicio de salir a la calle, de hacer cosas que a lo mejor no me gustan y que de pronto descubro que sí que me gustan. A mí me pasa mucho con la comida, por ejemplo. No, yo sushi, yo no voy a probar el sushi, qué asco, y ahora es mi comida favorita y no puedo parar de comer sushi. Estoy obsesionada con el sushi. Pues esto sería lo mismo, en plan, a lo mejor sales a hacer paracaidismo y resulta que el paracaidismo es lo que más te gusta en la vida ahora. O a lo mejor no te gusta estar en casa, pero descubres que puedes montarte un rinconcito en tu casa con 4 almohadas, un libro y un té o un café o lo que sea, y resulta que es una maravilla de plan. Entonces es súper importante como compatibilizar vidas, porque al final tienes que vivir con esa persona durante toda tu vida. Si cada uno hace lo que quiere y nunca estáis de acuerdo en las cosas, pues qué sentido tiene, ¿no? El quinto punto es la comunicación. La comunicación es lo que para mí engloba absolutamente todo, o sea, todos los puntos que yo estoy diciendo van englobados en la comunicación. La comunicación para mí es vital, o sea, la comunicación para mí es lo más importante que hay, pero es que para todo, no solo en una relación amorosa, sino con amigos, con familiares, con vecinos, con cualquier persona.
es súper importante comunicarse y es súper importante hacer ver a la persona lo que te gusta y lo que no. Porque la gente, las personas, no somos adivinos. Yo no puedo decir, a esta persona le ha molestado esto, voy a pedirle perdón. No, tú tienes que venir y decirme, mira, has hecho esto y a mí me ha molestado. Y no pasa nada. Soy una persona que yo necesito hablar las cosas. Yo necesito que si tú te has enfadado conmigo, vengas y me lo digas. Y si yo me he enfadado contigo, voy y te lo digo. Y no me gusta esperar, no soy nada diplomática en eso. Si estamos en una cena con 80.000 amigos y yo me enfado contigo, voy a poner cara de culo y hasta que no lo hablemos no lo voy a solucionar. ¿Por qué? Porque se me enquista. O sea, a mí se me enquista todo. Necesito hablar. Porque si yo me enfado contigo y dejo pasar, digo, bueno, ya hablaré luego, y dejo pasar el tiempo y tal, llega un momento en que digo, bueno, da igual, ya se me ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que ese se me ha pasado es mentira. Lo que ha ocurrido es que el enfado se me ha pasado, pero no se me ha pasado el daño que me ha hecho eso. Voy acumulando espinitas ahí en el corazón hasta que llega un momento en el que digo, yo a esta persona es que no la puedo ni ver. No puedo con esa persona. De hecho, yo apreciaría un montón que me dijeran, mira, esto me ha molestado. A lo mejor lo pasas mal en ese momento y dices, ay, tal, qué mal, qué vergüenza, ¿no? Que le haya hecho pasar esto, no sé qué. Pero yo prefiero, para mí es muchísimo más importante que una persona, que un amigo o un familiar o mi pareja venga y me diga, mira, esto que has hecho me ha molestado. Y yo decir, ostras, pues esto ya no lo tengo que hacer porque a esta persona le molesta. Y prefiero eso 1000 veces a que me digas, no pasa nada, no pasa nada. Y luego resulte que sí pasa y al final acabe eso haciéndose una bola, porque pues a mí me pasa que se me ha hecho una bola hay gente que pues por cosas de la vida no he dicho lo que me molestaba porque me van a decir esto, me lo van a echar en cara, no sé qué, y entonces al final pues se ha creado una bola de cosas que pues yo no quiero hablar con esas personas. Yo no quiero estar con ellas porque no me siento cómoda, porque para mí una relación no es estar solo en las buenas, también es estar en las malas. Y yo, por ejemplo, hace poco con una amiga pasó una situación y entonces pues yo al día siguiente le hablé y le dije, mira tía, esto me ha molestado un poco porque me ha dado esta sensación, he sentido esto, me he sentido de esta manera, tal y cual. Y entonces ella me dijo, ostras, pues lo siento que te haya molestado, no me había dado cuenta, es que pasa esta situación, pero bueno, no pasa nada, yo lo siento, pues es así. Y para mí eso es cuidar una amistad. Una amistad no es cuidar una amistad o cuidar una relación, no es te pongo buena cara y jiji jaja, sino que para mí en los momentos en los que tú eres sincero conmigo y me dices me ha molestado esto, para mí eso es más válido que me vengas y me digas todo bien, todo súper guay, me encanta estar contigo, tal y cual, porque eso es una parte importante, pero también el decir esto me ha molestado o esto no me ha gustado o aquí no tenías la razón, porque eso es lo que hace para mí eso es cuidar una relación, para mí eso es decir, oye, te has equivocado aquí, y yo decir muchas gracias, porque ya no va a ocurrir, porque así mejoro como persona, mejora la relación y es todo un win-win. Y el sexto punto sería la resolución de conflictos, súper importante también y va muy ligado pues a la comunicación, que como he dicho que engloba todo. Es necesario aprender a gestionar los conflictos, aprender a hablar sobre los conflictos y a ser empáticos con la otra persona en cuanto a todo, pero sobre todo en la gestión de conflictos. Si mi pareja viene y me dice me ha molestado esto, número 1 le escucho, número 2 entiendo lo que quiere decir y número 3 le intento poner una solución o busco una solución con la persona, con mi pareja. No vale que mi pareja me diga me ha molestado esto y tú digas, ah sí, pues a mí me molestó de la semana pasada no sé qué, no sé qué, no sé qué, hace un mes hiciste esto, esto y esto, porque al final lo que haces es que se acaba convirtiendo eso en un sí, pues tú no sé qué, sí, pues tú no sé cuántos, y eso pues no es sano. Eso acaba destruyendo la relación
por completo porque no confías en la otra persona, no confías en que si tú le dices a la otra persona me pasa esto, la otra persona lo va a entender, sino que esa persona va a estar a la defensiva para decirte sí, pues tú te estás quejando de esto pero me hiciste esto. Y eso al final es rencor, es guardarse las cartas para echarlas cuando a ti te conviene y eso al final acaba mermando la relación y acaba destruyéndolo todo. Dejas de confiar, dejas de tener el punto 2 de la confianza, pues deja de estar ahí porque ya no sabes si esa persona va a echarte en cara algo o te va a decir ya, pero es que tú más, es que tú has hecho esto, es que tú has hecho lo otro. Entonces, ¿de qué me sirve hablar las cosas? Y como no hablo las cosas, pues se pudre. Sí que es cierto que, por ejemplo, a mí es algo que me ha costado muchísimo, porque si yo te digo, esto me ha molestado, tú me vas a decir, pues es que no sé qué y tal. Y a pesar de que eso te genera incomodidad, al final tienes que aprender a hacerlo, tienes que aprender a hablar con la persona y decirle, mira, cuando te pones con este tono de voz y me empiezas a gritar o me empiezas a tal, yo no. Entonces, tenemos que hablar de manera calmada. Por ejemplo, a mí me pasaba que mi pareja, cuando discutíamos por algo, se le calentaba mucho la boca y decía cosas que no tenía que decir. Y entonces yo un día le dije, mira, la cosa está así, o me hablas bien y cuando nos enfadamos me dices las cosas correctamente o aquí no hay nada que hacer. Entonces, poco a poco fuimos como aprendiendo a hacernos al otro, a adaptar nuestras maneras de ser para que pudiéramos pues, convivir de una manera sana. Para mí estos puntos que os he dicho son muy importantes. Habrá 50.000 ejemplos más que tenga, pero no creo que el vídeo se haga de 5 horas. Y tanto para una relación, como he dicho, con una pareja, como para una amistad o como para una relación con una familia, o sea, con un familiar, son cosas que para mí son claves. Si falla alguna de estas cosas, para mí no hay solución. No puedo continuar con esa amistad o con esta relación porque no me siento cómoda, porque necesito que estos pasos se cumplan para yo sentir que estoy en una zona agradable, en una zona en la que se me valora, en la que se me tiene en cuenta, en la que recibo atención, la misma que doy, porque además a mí me gusta dar mucha atención. Pero si eres una persona a la que no doy atención, con la que hablo en plan hola y adiós, seguramente sea porque, y eres una persona cercana a mí, seguramente sea porque ha llegado un momento en el que siento que he dado tanto que ya no quiero dar más. Entonces ya no voy a seguirte el juego, no te voy a seguir dando para que tú recibas y ya está. Entonces creo que son puntos súper importantes, cada uno tiene que pues hacerlos a su manera, ¿no? Yo soy una manera de ser al final, mi pareja es otra y tú eres otra. Entonces cada uno tiene que coger como estos puntos y hacérselos a sí mismo. Habrá cosas que, por ejemplo, el tener una relación abierta, que yo fui de un extremo al otro, igual tú no te sientes cómodo y no pasa nada por ello, pero sí que el que haya una confianza es importante, haya o no una relación abierta o cerrada. Entonces, no sé, creo que son puntos súper importantes y que pueden servir a la hora de pues, buscar una pareja o tener una pareja o cualquier tipo de relación sana y que no haya comportamientos tóxicos, porque los comportamientos tóxicos destruyen la relación, o sea, es que la destruyen. Y no vale la pena estar en una relación que sabes que tiene los días contados porque está destruyéndose a sí misma, porque no se cumple, no hay respeto, no hay confianza, no hay hobbies compartidos o un estilo de vida compartido o neutro, que cada uno tiene lo suyo, pero se comparte, o no hay comunicación, o no se resuelven bien los conflictos y acaban quedándose dentro de uno. Entonces es un poco una pérdida de tiempo y yo creo que todo se puede arreglar, porque para mí todo se puede arreglar, hay cosas que no, el maltrato y todo esto fuera, pero hay situaciones que se pueden arreglar y creo que estos son unos puntos
que para mí tienen que estar siempre en la relación, en mayor o menor medida, pero siempre tienen que estar. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poco más, siento que ha sido como diferente a otros vídeos que he hecho, pero bueno, espero que os guste, que os haya hecho, no sé, pensar en vuestras relaciones, tanto de amistad como cualquier tipo, y de pensar en qué tienes y qué no, o qué te gustaría tener en tu relación y qué no. Y espero que pues os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.